Hebreos 12 y versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Tomen su lugar. El día de hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con las pruebas que llegan a nuestras vidas. Las pruebas que Dios permite, que son uno de los medios que Él usa para que nosotros cambiemos en nuestra manera de andar y en nuestra manera de ser. Una prueba es como cuando estamos, ahora sí, bajo presión. Es a veces cuando estamos bajo una presión que no para. El Nuevo Testamento dice que las pruebas son un medio que Dios usa para ver la calidad de nuestro ser, la calidad de nuestra fe, específicamente hablando. Las pruebas demuestran qué tan genuina es nuestra fe en Cristo. De alguna manera es una manera que se da a conocer la calidad de nuestra vida espiritual. Me gusta este significado de la palabra prueba. Una prueba, gracias, es una dolorosa circunstancia que Dios permite para cambiar nuestra conducta y para cambiar nuestro ser. Voy a decirlo otra vez por si lo dije muy rápido. Una prueba es una dolorosa circunstancia permitida por Dios para cambiar o transformar nuestra conducta y nuestro carácter. Nos damos cuenta que a Dios siempre le interesa y le importa de hacernos bien a nosotros para la gloria de Él. Y por medio de las pruebas Dios está ajustando nuestro andar. Eso es la manera en la cual vivimos. Pero también Él anda modelando nuestro ser. Esto habla de lo que nosotros somos. A veces las pruebas en la vida son como tormentas que llegan de un momento a otro, rápidamente y con gran furia. O a veces pueden durar por meses y aún años o hasta décadas. A la vez también pueden ser, las pruebas pueden ser más pequeñas, pueden ser irritantes y pueden ser de diferentes estilos. Las pruebas pueden tratar con nuestra vida física, hablo de enfermedades, de dolores, pueden ser en nuestras relaciones, las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, amigos, familiares. Las pruebas pueden ser financieras. Cuando de repente hay una crisis financiera y no nos alcanza para los gastos, pueden ser pruebas emocionales, pruebas de circunstancias, etcétera, hermanos. Pero todos estos pueden ser parte de lo que la Biblia llama una prueba. Y eso, hermanos, que nadie está exento. Nadie se le garantiza que va a tener ahora sí un viaje sin problemas rumbo al cielo. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 24, versículo 9. Dice: y os entregarán en manos de aquellos que los van a perseguir y aún
serán muertos y serán odiados por las naciones por causa de mí. Le dice a los cristianos. Y luego hay un pasaje en Primera de Pedro, en capítulo 4 y versículo 12, donde el apóstol Pedro dice de esta manera: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Hey, no piensen, calla, qué raro, soy cristiano y tengo esta prueba. Es de lo más normal y natural para todo ser humano, pero aún para el cristiano. Hermano, la vida cristiana no es como una garantía en la cual nosotros vamos a tener una vida sin pruebas. Eso lo van a enseñar aquellos falsos predicadores que hablan un evangelio de prosperidad, que dicen y enseñan de que Dios te garantiza que en la vida, aquí en la tierra, vas a ser rico, que nunca te vas a enfermar, que nunca vas a tener ni un problema. Hermanos, todo lo contrario. Eso que enseñan, hermanos, es un problema, hermanos, porque si luego hay gente que se convierte al evangelio y la primera que se enferman o la primera que se encuentran en alguna crisis financiera o emocional, luego se preguntan: ¿y dónde está Dios? Y llegan a pensar que Dios se olvidó de ellos, hermanos, y lejos de que la fe los sostenga, hermanos, muchas veces se apartan de los caminos de Dios. Por eso en Hechos capítulo 14 y versículo 22, el autor escribió, o Dios dice en estas palabras, Hechos 14, 22, al final dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? A la vez estamos en el reino, pero vamos ahora sí al reino celestial. Entonces nosotros somos los que vamos a entrar. Entonces sí, vamos a entrar por fe, por gracia de Dios, pero en el camino nos esperan pruebas, problemas, tribulaciones. Y ¿sabe qué? No nos olvidemos que estamos rodeados, dice ahora sí, regresando al texto de oro en Hebreos 12, estamos rodeados en derredor nuestro, versículo 1, con una gran nube de testigos. Es decir, con un gran número de personas que fueron testigos de las maravillas de Dios, sus vidas o partes de sus vidas descritas en el capítulo 11, y cada uno de ellos sufrió en la vida. Algunos incluso murieron por el evangelio. Dice en el versículo 16 del 11: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos sufrieron pruebas, ¿vean? Y para testimonio a nosotros, para que nosotros no desmayemos. Usted no desmaye ante la prueba que usted está pasando el día de hoy. Yo me imagino que más que uno o dos o tres que estemos reunidos en este culto está pasando por una prueba difícil, pero quiero animarle. El tema de hoy es cuando la vida es complicada. ¿Cómo dije? Y a veces hay complicaciones, hay pruebas y tribulación, hermanos, pero hermanos, ahí está Dios, aleluya. ¿De qué sirve nuestra fe si nuestra fe, hermanos, no nos alienta cuando hay sufrimiento? Esa fe no sirve de nada, hermanos. Pero una fe puesta en Cristo, una fe que nos garantiza que vamos a salir adelante a pesar de las pruebas, esa clase de fe es la fe que vale la pena, aleluya. Ahora quiero también añadir esto antes de entrar mero al texto de oro.
hermanos, cuando estamos atravesando una tormenta, vale la pena preguntarnos si lo que estamos sufriendo es una prueba o si es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De malas decisiones que hemos tomado. A veces decimos, no, pues estoy en una prueba. No, ahí es más, es una consecuencia de algún pecado, de alguna, te has desviado y vienen las consecuencias. Y cuando es una consecuencia, entonces la respuesta está en arrepentirnos, es decirle, Señor, perdóname, yo me arrepiento, desecho mi pecado y regreso al camino. Pero cuando la prueba es no por causa de algún pecado, pero es porque se dan las circunstancias de la vida, a veces nosotros no sabemos por qué pasa una y otra cosa, por qué, no sé, nace un niño de la familia enfermo, o de repente se pierde un empleo, o hay un accidente, o hay noticias de una gran enfermedad, ya sea en nuestro cuerpo o en alguien muy cerca de nuestra familia. A veces son pruebas que llegan a nuestras vidas. Y en ese caso lo que hay que hacer es que hay que aprender a esperar en Dios y buscar de Él y preguntarle qué quiere que nosotros aprendamos, de qué manera quiere Él que nosotros maduremos. Porque las pruebas están, como dije al principio, están diseñadas para que haya un cambio en lo que estamos viviendo, para que haya un cambio en cómo vivimos, mejor dicho, y haya un cambio en nuestra persona, en cómo nosotros somos. Quiero ahora entrar al mero texto el día de hoy. El tema, vuelvo a repetir, es cuando la vida se complica, cuando la vida es complicada. Vamos desde el versículo 4 en adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Primer punto, ponle atención a las pruebas que llegan a tu vida. Pongámosle atención, porque las cosas no nada más pasan nada más porque sí, o nada más porque me tocó. Hay algo que Dios está esperando, algo que Dios quiere que nosotros aprendamos en medio de la prueba. Aleluya. La palabra disciplina se usa quizás unas 4 veces en estos versículos, y esto nos muestra de que Dios está envuelto aún en los momentos más difíciles, aún en las etapas más oscuras de nuestras vidas. Hermanos, la prueba está ahí para instruirnos, para que nosotros cambiemos, para que dejemos de hacer algo que está mal o empecemos a hacer algo que está bien. Bueno, la palabra disciplina en Hebreos capítulo 12 se traduce, porque viene de una palabra en griego, se traduce esa misma palabra, la palabra enseñar, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Entonces, eso nos da a entender de que las pruebas están ahí para enseñarnos. Son como maestros, son como tutores para nosotros, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros mejoremos. Y en aquel entonces algunos de los lectores, hermanos, se habían olvidado de lo que Dios quería que ellos aprendieran. Él les dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación. Aprendemos de la palabra, aprendemos de cómo Dios habla en nuestras vidas, aprendemos lecciones, aprendemos de las exhortaciones, y de repente, hermanos, se nos olvida de que Dios nos está moldeando. Entonces, hermanos, usted no tome en poco cuando Dios nos esté hablando. Mire, el versículo 5 y 6 viene de Proverbios 3, versículo 11 y 12, que es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que más se cita y se repite en el Nuevo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, no la tomes como algo ligero. No la trates como algo como que, no, pues ya pasó y que, pues, o como indiferente. Antes, no, tómalo en serio. No la menosprecies. No te enojes con Dios. No andes quejándote. Ponle atención, porque por algo está sucediendo. Ahora fíjese que
cuando llegan las pruebas, en vez de sentirnos víctimas, debemos mejor sentirnos estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Una víctima se queja, un estudiante aprende. Una víctima es alguien que le encanta buscar a otros diciendo que otros tienen la culpa. Si me enfermé, es la culpa de otros. Si no tengo dinero, es la culpa de otros. Si mi carro no funciona, es la culpa de otros. Si mi matrimonio no la estamos llegando bien, es la culpa de ella. Si soy hombre, si usted es mujer, es la culpa del hombre. Si los hijos, no sé qué, digamos, todo es la culpa de alguien más pobre de mí. Vivimos en un tiempo que podríamos llamar una cultura de ser víctima. El que se siente víctima se pregunta, ¿por qué esto me pasa a mí? El que es estudiante dice, quiero aprender lo que Dios me está queriendo enseñar. Una víctima nada más dice, ay de mí, y no tiene ni la intención ni el deseo de ayudar a los demás. Pero un estudiante está aprendiendo de parte de Dios y aunque esté sufriendo, busca la manera de bendecir y ayudarle a la vida de otras personas. Los que son víctimas al orar están pidiendo, Señor, quítame el problema. Los que son estudiantes están pidiéndole, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo aprenda. Entonces, deje de sentirse como la víctima o de hacerse la víctima en su propia mente, porque eso no le va a ayudar en su vida espiritual, eso nada más le va a estorbar. Entonces, póngale atención a la prueba. Aprenda lo que tiene que aprender. En segundo lugar, hermanos, también cuando estemos en una prueba, entendamos de que Dios no está en contra de nosotros. Al contrario, está a favor de nosotros. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Va. Esto a nuestros oídos nos cuesta oírlo. Al que ama, ¿qué le hace? Dígalo. ¿Qué hace con el que ama? Disciplina. Algunos están temblando porque el hijo está al lado, ¿verdad? Al que ama, disciplina. ¿Y qué le hace al que recibe por hijo? Lo azota. Vivimos en un tiempo donde hay mucho cuidado acerca del abuso infantil, lo cual es bueno. A los hijos hay que amarlos y hay que ser tiernos con ellos, pero la Biblia también dice que la necedad está ligada, ¿dónde? Al corazón del muchacho, mas la vara de corrección lo hará alejar de él. ¿Verdad? Entonces hay momentos, hermanos, para corregir a nuestros hijos, pero vivimos en tiempos donde los papás y las mamás no tienen autoridad y quieren corregir al hijo después de que ya le dijo, ya le habló una, y ya va la tercera, ya va la quinta, y llega con un papelito, y ahí le está dando, y ¡ay! Abuso infantil. Es decir, y en español, digamos, cuando un papá o una mamá corrige a su hijo, pues se usa la palabra pegar, ¿verdad? Se usa la palabra pegar. Es diferente la palabra pegar que golpear, ¿verdad? Ya golpear ya sería abuso, ¿verdad? El asunto es que cuando se traduce la palabra pegar en inglés es hit. Y hit ya en inglés, eso ya es una palabra de abuso. Entonces se usa otra palabra llamada spank, ¿verdad? Estoy hablando de niños ya como ya de primaria, ya porque, digamos, ya si ya están en high school, ya es mejor, hábleles mejor. Ya para esa edad, digamos, es para que ya estén agarrando cordura. Ahora, por favor, le pido un favor. Cuando usted llegue a la casa hoy, no esté buscando cualquier cosita, cualquier detalle, como para luego disciplinar a su hijo, ¿verdad? El pobre niño está en la clase, ¿verdad? Va a llegar a la casa y usted va a buscar no sé, una regla o algo por decirlo. No lo haga porque le voy a decir, ¿y por qué? Porque el pastor dijo. No, yo no dije eso. Nada más lo que le quiero decir es que Dios, siendo nuestro Padre, y no hay mejor Padre que Dios, lo que Él hace, como Él nos muestra el amor, Él nos disciplina.
¿Se acabaron los amenes? Ya dice y azota, y la verdad, hermanos, humanamente, digamos, está fuerte eso, ¿verdad? Y azota, porque un azote, usted piensa un azote, es como que me dejó marcado, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Pero a veces son los golpes en la vida que nos dejan marcados, circunstancias, ¿verdad? En la vida que nos dejan marcados, pero dice aquí que Dios azota a todo aquel que Él recibe por hijos. Pero no piense que las disciplinas y los azotes son como muestras de que Dios nos ha abandonado o que Dios está en contra de nosotros, sino que es todo lo contrario, porque durante las pruebas Dios, lejos de abandonarnos, Dios se acerca a nosotros. En vez de doblar sus brazos así en indiferencia, Él abre sus brazos para recibirnos. En vez de, hermanos, esconderse, hermanos, Él se manifiesta, aleluya. Porque precisamente en las pruebas es que el corazón se humilla y se quebranta y busca de Dios. Vea. No fue hasta que por allá en los años 80 que yo caí en un centro de rehabilitación de drogas y me sentía yo humillado y quebrantado y privado de mi libertad, hermanos, por bastante tiempo, hermanos, que Dios me quebrantó y Dios usó eso para que poco a poco, hermanos, empezara yo a mi manera a buscar de Dios, empezara yo a leer la palabra de Dios, porque el lugar donde yo estaba, hermanos, habían un montón de reglas. Uno no podía mirar tele, uno no podía leer libros, uno no podía salir, uno, digamos, es decir, y lo miraban a uno, lo tenían bien chequeado, ¿verdad? Pero solo había un libro que dejaban leer, la Biblia. Y Dios empezó a hablar en mi vida, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Dios es bueno. Bíblicamente hablando, las pruebas no son accidentes, sino que son citas divinas, preparados por nuestro Padre Celestial, de una manera muy específica para ayudarte a ti y para ayudarme a mí a madurar. Él, hermanos, en su agenda anota Él ahí tiempos difíciles que serán para nuestro bien, aunque sean difíciles, y para su gloria, pero nunca es cruel en su corrección. Él no es como el padre que viene enojado del trabajo porque el patrón andaba enojado y le cargó la mano y lo regañó, y viene enfurecido el papá a ver con quién desquitarse. No, hermanos, Dios en cada exhortación todo lo tiene muy bien pensado y planeado, aleluya. Vamos a leer lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 33, aleluya. Gloria a Dios. Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No nada más lo hace como para que se les quite, ¿verdad? Para que vean que yo mando o algo por el estilo. O ¿sabe qué? Para que subajarlos nada más porque sí o porque yo digo. No. Dios no es un Dios caprichoso. Dios es un Dios que se preocupa por nosotros. En Éxodo capítulo 3, Dios había llamado a mandar a Moisés para pedirle, para ordenarle que fuera a liberar a su pueblo que estaban esclavizados por el faraón allá en Egipto. Y cuando hablaba con Moisés, le dijo en Éxodo 3 y versículo 7 estas palabras. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye
leche y miel. Dios había visto desde cuándo la aflicción de los suyos, pero cuando empezaron a clamar, orar es una cosa, pero clamar es ahora sí hablar con Dios, pero a voz en cuello, hablar con grande angustia delante de Dios, elevar la voz. Y cuando ellos clamaron, entonces Dios dice: entonces he descendido, y por eso he venido, Moisés, para hablar contigo. Tú los vas a dirigir. Dios escuchó el clamor de ellos. Aleluya. Viene a mi mente la historia de una hermana en Cristo llamada Joni Eareckson Tada, una hermana cristiana americana que ella practicaba el deporte de la natación. Y un día en casa de algunos amigos, pues había ahí una alberca en la casa, y ella, pues, que era la primera vez que se metió ahí, y se tiró de clavado. Y cuando se tira de clavado, ella pensaba que era más profundo, se tira de clavado y estaba pues bastante más bajito, lo que ella espera, y se dio aquí en la cabeza, casi se muere. La llevan al hospital, y estudio tras estudio, médico tras médico. Bueno, total que ella terminó en una silla de ruedas, y jamás pudo ella volver a tener el movimiento ni en sus brazos ni en sus piernas. Y por mucho tiempo oró, y muchos habían orado. Han pasado, ¿qué será? Más de 40 años. Pero ha sido, y luchó mucho con eso, y que dónde está Dios, y por qué no me escucha Dios, y por qué no me sana esto y el otro, hermanos. Y yo sé que Dios puede sanar, pero cuando Él sana es un milagro. Amén, hermanos. Y entonces, si es un milagro, no va a pasar cada vez, ¿verdad? Queremos que pase cada vez, y cada vez le pedimos a Dios, ¿verdad? Pero en el caso de ella, pues Dios lo permitió, y Dios cambió su vida, y ella llegó a ser una persona que empezó todo un ministerio para los discapacitados, un ministerio internacional. Ha escrito libros, hermanos, y dibuja también. ¿Y sabe cómo dibuja, hermanos? Pone la pluma o escribe en su boca, y así le hace. Digamos, qué difícil ha sido la vida para ella. Y ella dijo, hermanos, de que en las pruebas, aunque son sumamente difíciles, Dios no solamente nos da buenos consejos, Dios nos da a sí mismo. Alabado sea Dios. Ahí está Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios sabe, vean, Dios sabe lo que hace. Aleluya. En tercer lugar, el tercer consejo que les comparto, hermanos, es que a pesar de lo difícil que sean las tormentas, es necesario obedecer a Dios. Diga obedecer. Sí, versículo 9. Estamos en Hebreos 12 y versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Nuestros padres nos disciplinaron, ¿sí o no? Y qué bueno que nos disciplinaron, porque si no estuviéramos en malos pasos. Quizás sus padres fueron como los míos, no lo sé, pero en el hogar donde yo crecí con mis padres, ahí no había ninguna duda de quién mandaba, ¿verdad? El que mandaba ahí era mi papá, ¿verdad? Y lo que él decía, eso era lo que se hacía, ¿verdad? Y no le íbamos a, si nos gritaba o nos regañaba, no íbamos a levantar la voz, ¿verdad? Y si lo mirábamos, no iba a ser con desafío. Y si nos atrevíamos, hermanos, ahí sí nos iban a dar, y nos iban a dar duro. Veamos, Él provió siempre por toda nuestra vida, nos dio estudio, nos pagó a todos los hijos, ¿verdad? Nunca nos faltó nada. Pero le digo, hermanos, como alguien dijo, había pasto, pero había paslo también, ¿verdad? Es decir, ahí había, digamos, es decir, nadie lo iba a desafiarnos ni nada por el estilo. Cuando era cosa de limpiar, nos poníamos a limpiar. Cuando era cosa de que no vas a salir, no vas a salir. Y si te da permiso, llegas a la hora, hermanos. Hermanos, y en mí, digamos, yo tuve resentimiento con él en una etapa muy rebelde de mi vida, porque consideraba que era bastante estricto, pero llegué a una edad, y más cuando yo llegué a ser padre,
empecé a entender un poco más lo difícil que es ser padre y dije, wow, de veras que mi papá, qué bueno que aún así me descarrié, ¿verdad? Es decir, imagínense cómo hubiera terminado con un padre que fuera, que me dejara hacer lo que yo quisiera, que fuera alcahueta. Dice el versículo 9, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y los honramos y pensamos lo que se han partido y los tenemos en nuestra memoria. Y si así es con nuestros padres terrenales, cuánto no más debemos obedecer. Versículo 10. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Y si lo obedecemos, vamos a vivir. Aleluya. Hermanos, tenemos que sujetarnos a Él. No somos quienes vamos a levantar el puño al cielo y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Tú tienes la culpa. No, tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo ante ti me rindo. Él es muy justo para darnos una prueba. Aleluya. Porque será para nuestro bien. Y bien, podemos pasar esa prueba solitos y apartados de Dios si queremos y nos va a ir peor. O por el otro lado, hermanos, podemos escoger caminar con Él. Podemos correr a Él. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y Él nos levantará. Gloria a Dios. Hermano, las pruebas Dios las diseña para que nosotros cambiemos, para que nuestra conducta y nuestro carácter cambie. Cuarto lugar, hermanos, las pruebas de Dios son para nuestro bien. Diga, para nuestro bien. Vean, yo me imagino que la gran mayoría de nosotros que somos padres le hemos llegado a decir a nuestros hijos en momentos cuando ellos no han querido obedecer, cuando los hemos regañado o los hemos tenido que instruir o no les damos un permiso que ellos desean. A veces les hemos dicho, hijo, hija, es para tu bien, ¿verdad? Y a veces lo aceptan y a veces no lo aceptan, hermanos. Pero la verdad es que sí es para su bien. Y lo que Dios hace cuando nos corrige a nosotros es para nuestro bien. Versículo 10. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Es decir, hacían lo mejor que pudieron. A veces mi papá se llegó a cometer algún error. A veces yo he cometido errores también, como usted también. Padres perfectos no hay en la tierra, pero hicimos hasta donde más nos parecía. Dice, pero hablando de Dios, nos corrige ¿para qué? Para lo que nos es provechoso. Es decir, para nuestro provecho, para que a nosotros nos vaya bien. Aleluya. Para eso es. Para nuestro bien, para que participemos de su santidad, hermanos. Hermanos, el dolor nos perfecciona. Es decir, mire, y voy a hacer una ilustración, ¿verdad? Que se ve mucho en la comunidad inmigrante. Se ven especialmente en los latinos, pero yo creo que en las otras culturas también. Es decir, cuando el esposo cuando el hombre es pegalón o pegador, ¿verdad? Y no debe de serlo, y más si es cristiano, ¿sabe cuándo deja de pegar? ¿Sabe cuándo deja? Cuando la mujer llama a la policía y lo delata. Así es. Así es. Ahí es cuando ya aprende la lección, porque ahí queda humillado, va a la cárcel y sabe que le va a ir mal, ¿verdad? Ningún varón dice amén, ¿verdad? Porque aquí todos tranquilos, gloria sea a Dios, ¿verdad? Dice, ya aprendí, ¿verdad? Bueno, sí. No es para que un hombre le esté pegando a una mujer, tampoco es para que se esté dejando mandar, hermano. Usted es la cabeza, usted es el varón, tome en cuenta a su esposa, sea usted el líder, hermanos, pero debe de sobre todo trabajar en equipo y no ser rivales, ¿verdad? Sí, si le pega a su esposo, llame a la policía, es lo que yo le diría, ¿ya? Es decir, digamos, si la quiere pasar una vez, pues si quiere, pues hasta donde usted aguante, pues. Pero le digo una cosa, hermano, es decir,
Pero si usted lo deja pasar, hermanos, es decir, ahora si quiere, pues también le damos algún consejo. Pero le digo una cosa, hermanos, es que así es la vida. Aprendemos cuando sufrimos. ¿A poco no? Sí, sí, así es. Digamos, el día que yo me atreví a abrir la boca y desafiar a mi papá, allá aprendí porque me dio una que, ¿verdad? Allá aprendí la lección. Hermanos, y qué importante nosotros aprender de Dios y que Él nos discipline, aunque no nos es placentero, pero así, hermanos, es para nuestro bien. Así es. Porque así como el hombre debe tratar bien a su esposa, es vaso frágil, no es de plástico, no es Tupperware, ¿verdad? Es decir, y eso es bien para el hombre, bien para la mujer, es bien para los hijos, porque van a estar creciendo, digamos, cada noche viendo, digamos, que mis papás y que se la va a pegar y que si no, y que eso y que el otro, hermanos. Es decir, no, eso no es bueno ni para el hombre, ni para los hijos. Pero lo que es bueno, hermanos, es que nosotros nos sujetemos a Dios. Y cuando Él nos disciplina, es para nuestro bien. Aleluya. Es para nuestro bien. ¿Se acuerda un momento de prueba? Esto no fue disciplina para José, más que nada fue una prueba para él. En Génesis capítulo 50, él tiene unas palabras con sus hermanos que años atrás lo habían vendido como esclavo y terminó él en Egipto como un esclavo. Después fue prisionero, hermanos, 13 años sufriendo. Los hermanos pensaban que era lo último que habían visto de José. Pero Dios, teniendo un plan no solo para José, pero para el pueblo de José, que es el pueblo de Israel, lo levantó ante los ojos de todos y llegó a ser la mano derecha del faraón, el rey de todo Egipto, hermanos. El imperio más poderoso de aquel entonces. Y resulta que cuando él estaba, habla con sus hermanos, al poco tiempo se les manifiesta, dice: yo soy José, tuvieron miedo, yo les perdono, traigan a papá, está en la tierra de Canaán, allí hay hambre. Ellos habían llegado porque no tenían qué comer, humillados, ahora tienen que venir a pedir comida, vienen y piden qué comer, vienen a pedir el trigo que se les acababa. Entonces dice: traigan a papá, vénganse todos, vea, con mi hermano también Benjamín, pueden vivir acá. Ahora muere el papá. Ahora, humanamente hablando, era el momento para vengarse, ¿verdad? Porque mientras vive el papá es como que no sufre el papá, pero ha muerto y ahora se va a desquitar José. Entonces, versículo 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le responde: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal para mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida mucho pueblo. Porque eran 70, hermanos, los descendientes de Jacob, contando a José. Digamos, en un tiempo de hambre, digamos, fácilmente podían morirse todos los 70. Pero Dios, como quería salvar no solo la vida de José y su familia, quería, hermanos, que el pueblo de Israel siguiera en vida, aleluya, porque había hecho promesa con Abraham. ¿Desde cuándo? Que iba a haber mucha descendencia, que iban a heredar la tierra donde fluye leche y miel. Dios es un Dios que permite la prueba. La prueba fue para José, y quizás José pudo haber dicho: ¿y para qué yo qué culpa tengo? No es que fuera su culpa, y no es que y él no contestó de esa manera, hermanos, pero él tuvo que sufrir para un propósito mayor, para que Dios mantuviera vivo al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, hay tantos pasajes. Romanos 8, versículo 28. Mas sabemos a los que aman a Dios, ¿cuánto le aman? A los que andan conforme a sus mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Pase lo que pase. Si alguna amistad te hizo el feo, ya no te habla, ¿sabes qué? Qué bueno, mejor esa persona debe ser un tropiezo para tu vida. ¿Para qué? Digamos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya.
te corrieron del trabajo, algo por el estilo. Híjole, pero qué feo, porque ahí yo ganaba bien y que quién sabe quién es el que no. Sí, pero quizás esos compañeros de trabajo quizás eran los que te inducen a ir a tomar y cosas por el estilo, a decir malas palabras, a reírte de chistes de doble sentido. ¿Y para qué, hermano? Para que sufra tu vida espiritual. Si Dios te saca de un lugar, tiene algo mejor para ti, aleluya. Quizás sea menos dinero, quizás sea más, no sé, hermanos, pero el dinero no es la medida de la bendición de Dios, sino más que nada, hermanos, su presencia, hermanos. Disfrutar, hermanos, de su amor y su cuidado. Dice, estamos en el versículo 10 de Hebreos capítulo 12, y dice ahí que todo esto lo hace, todo lo que Él hace, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Aleluya. Todos sabemos que Dios nos llama a ser santos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Pero a veces no buscamos la santidad, buscamos la felicidad. Digamos, si a usted le invitan, mira, va a haber una fiesta, o quizás va a haber una vigilia, ¿dónde quiere ir? Aleluya. Ay, lo voy a pensar, ¿verdad? Si se habla de tacos y de convivios, ¿verdad? Pero si se habla de, no sé, oración o ayuno o evangelización o algo por el estilo, nos cuesta más. Es más difícil santificarse. Pero ¿sabe qué? Dios permite las pruebas para que nosotros participemos de su santidad, para que nosotros, en vez de que reine nuestro sentimiento, nuestro yo, nuestras emociones, que Él reine en nuestras vidas. Aleluya. Ya dejemos de quejarnos de que esto y que el otro, y que mi patrón, y que mi trabajo, y que mi carro, y que mis circunstancias, y que no me alcanza. Mejor, ¿sabes qué? Mejor démosle la gloria a Dios por lo que tenemos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya comieron hoy? Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Usted tiene cómo moverse, usted tiene un trabajo, usted tiene gente que le ama, hermanos. Dios quiere que seamos como Él, y Él es santo. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿cuándo? Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, el presente, en el momento de la disciplina, no es causa de gozo la disciplina, no es causa de tristeza, no nos gusta, nos andamos quejando, nos sentimos mal, eso se entiende. Pero hermanos, conforme vamos madurando, nos damos cuenta que no podemos vivir la vida nada más pensando en cómo nos va hoy. Tenemos que tener una visión hacia el futuro. Dice, pero después da un fruto apacible de justicia. Apacible se relaciona con la palabra paz. Después de la tormenta llega la paz. Aleluya. ¿Verdad? Sí, después de la tormenta. Lo difícil es en el tiempo de la tormenta. Pero ya pasada la tormenta, me contaba un hermano en Cristo que cuando era niño y se portó mal una vez, y la mamá le dijo, vas a ver, cuando llegue tu papá, le voy a decir, no hombre, todo el día andaba afligido, que cuando llegue mi papá, hasta, digamos, no había ni llegado el papá, estaba llorando todo el día, nada más. Híjole, que cuando llega así sufriendo, y cuando ya llegó el papá, mejor ya papá, ya, como que de una vez que me dé, de una vez que ya me castigue, porque ya quería salir de eso, mano, digamos, porque ya después ya le iban a perdonar, le iban a dar abrazos, mi hijo, yo te amo, esto y el otro, hermanos, y en la vida, digamos, nos cuesta, pero mire, tenemos que tomar responsabilidad. Porque dice aquí, después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido, ¿qué? Ejercitados. Lo hemos practicado una
y otra vez. La persona que va y hace ejercicio, es verdad, mire, si ya tiene pancita, porque ya tiene, ¿verdad? O tenemos, ¿verdad? Porque ya ha sido una buena cantidad de tiempo que no hicimos ejercicio y nos van, no, que mira que vamos a correr y que no, me damos con la lengua afuera, que nos dimos que nos vamos a desmayar, ¿verdad? Pero poco a poco ahí vamos, y si cuidamos un poco la dieta, y ahí estamos, y poco a poco y nos vamos ejercitando. Y así como ejercitamos el cuerpo, hay que ejercitar también nuestra vida espiritual. Ejercitarnos, hermanos, en cuanto a la disciplina, en cuanto a buscar la santidad, hermanos, y Dios nos va entrenando, Él nos va capacitando para que nosotros seamos más como Él. Dios hace lo que Él hace y nosotros también debemos de hacer lo nuestro. Nosotros tenemos que entrarle al ejercicio, al plan de Dios. No está luchando en contra de Dios. Si Dios me está disciplinando, gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Así es. Tome responsabilidad. Estamos en la escuela de Cristo. Y Dios ha hecho tanto por nosotros. No se enoje con Dios. Yo escuchaba una ilustración acerca de una adolescente que no quería verse o que la vieran en público con su mamá porque las manos de la mamá estaban todas desfiguradas y como que le daba vergüenza. Y hasta peor tantito se lo llegó a decir a la mamá, y un día que fueron de compras, la mamá y la hija fueron a la tienda y la mamá pagó, y cuando sacó el dinero para pagar, pues se vio la mano, y la cajera pues cuando lo vio como que se horrorizó, y la niña pues se avergonzó, y le dijo a la mamá, no, es que me da vergüenza y no sé qué tanto, y que en fin, ¿verdad? Y total que le contó la mamá a la hija, mira, cuando tú fuiste una niña, una bebé, me levanté, estábamos en casa y la casa se estaba quemando y habían llamas en donde sea. Yo pude haberme escapado, pero yo decidí que preferiría morir que a dejarte a ti sola, que te encendieras. Entonces corrí dentro del fuego y te tomé y te protegí con mis brazos, y fui caminando y te voy cargando y mis brazos están ardiendo con llamas. Y la hija pues no había escuchado esta historia, ¿verdad? Y cuando lo escuchó cambió su perspectiva, dijo, wow, todo lo que hizo mi mamá, y ahora en vez, con todo eso estaba llorando, sintiéndose avergonzada y a la vez agradecida, y ahora tomaba las manos y los brazos de su mamá y lejos de avergonzarse, ahora se los besaba. Gloria sea el nombre de Dios. Hermanos, y cuando pienso en esto, yo pienso en Jesucristo, ¿verdad? Pienso en Jesucristo, que Él nos salvó, no de una casa que estaba ardiendo en llamas, pero de un infierno, de un lago de fuego que está ardiendo en llamas, una llama que nunca se apagará. Y Él nos ha tomado en sus brazos. Y cuando nosotros pensemos, ¿por qué estoy sufriendo tanto y por qué tengo tanta prueba? No nos olvidemos que no hay nadie que ha sufrido tanto como Jesucristo. Que nuestras pruebas, por más grandes que las sintamos, no son tan grandes como la que Él tuvo. Que cuando nosotros llegamos a pensar, ¿y por qué hay tanta maldad? Y sintamos que todo es tan injusto, que nos recordemos, hermanos, de que Dios, para resolver los problemas de la maldad, lo que Él hizo, Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y qué cosa que dice la Biblia, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Que por un lado pues sería como una injusticia. ¿Cómo? Si a mí me toca pagar por el mal que yo hice. Pero en su misericordia Él lo hizo. Y Él satisfizo ahora sí la justicia de Dios, es decir, que el pecado tenía que ser perdonado.
Hermanos, cuando nos sintamos tentados de culpar a Dios por cómo nos va en la vida, debemos de pensar en los brazos estirados de Cristo. Aquellos brazos que Él estiró primeramente cuando fue clavado en la cruz, y esos brazos que ahora nos acobijan durante el tiempo de nuestro dolor. Y en vez de decir, Señor, ¿por qué me haces esto a mí? Mejor digámosle, Señor, ¿por qué muriste por mí? Aleluya. Hay que ser agradecidos. Aquí está el Señor. Yo no quiero minimizar su dolor y su sufrimiento. Usted está sufriendo, para usted es grande, pero no es tan grande como es nuestro Dios. Y Él está aquí el día de hoy. Y le quiero invitar a que cierre sus ojos en lo que se prepara y pasa el ministerio de alabanza. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero pedirle a Dios que le ayude a usted por la prueba que usted está pasando. Quizás es suya o es de su esposo o de su esposa, o quizás es una prueba que está pasando alguno de sus hijos o sus padres o algún ser querido, un amigo, yo no lo sé. Usted lo sabe y usted siente carga por esto. Aquí está el Señor y Él le quiere ayudar, pero usted tiene que pedirle ayuda, usted tiene que clamar a Él. Yo le quiero invitar a que usted pase a este lugar. Dios está por nosotros.